El apóstol Pablo, cuando le mandan una carta, diga conmigo, le mandan una carta. O sea, alguien le dice a Pablo que tenía problemas en la iglesia y había muchos problemas ahí que Pablo tenía que resolver. Y ahora como que Pablo empieza más minuciosamente a estar tocando los problemas que se tenían que resolver en esta iglesia. Cuando llegamos al capítulo 12, ¿verdad? Que es un capítulo maravilloso, dice la palabra: no quiero hermanos, todavía los llama hermanos, a pesar de su frialdad, o no frialdad, de su, ¿cómo le podemos llamar a alguien que no está comprometido? ¿Cómo, Sergio? Carnalidad, exacto, qué bueno. Fíjate cómo le llama hermanos, a pesar de que eran bien carnales, le dice hermanos, y eso habla de la vida del apóstol Pablo. Dice, hermanos, no quiero que ignoren, y aquí hay una palabra importante, dice, no quiero que ignoren acerca de qué, de los dones. Una de las preocupaciones del apóstol Pablo es que la iglesia estaba ignorando muchas cosas, como hoy en la actualidad todavía la iglesia ignora muchas cosas. ¿Y qué era lo que estaba ignorando? Acerca de los dones, ¿qué? Acerca de los dones espirituales. Y Pablo quería enseñarles algo. Quería que aprendieran que los dones son para beneficio propio, para beneficio de la iglesia y para beneficio de los que no conocen a Dios. O sea, que la iglesia aprendiera a caminar en la unidad del Espíritu, porque pareciera que cada uno que tenía un don como que se creía mucho, como que decía, yo tengo el don de la fe, y el otro le contestaba, pues yo tengo el don de sanidad. El otro decía, pues yo tengo el don de milagros. Y como que eso se prestaba a dividir el grupo de la iglesia, y unos se iban con los que tenían fe y otros con los que hacían milagros, y era una cuestión de división. Y Pablo trata de mantener la unidad de la iglesia, y Pablo quiere que ellos entiendan. Entonces, hoy en día tenemos este mismo problema en muchas personas por la ignorancia ¿de qué? De la sana doctrina y de la palabra del Señor. Los dones que una iglesia o que una persona recibe, si usted recibe el don, cualquier don que usted reciba o que usted tenga, no son porque usted es más que otro, ni siquiera significa que usted es más espiritual o que usted tiene más madurez. Es más, en el liderazgo, cuando uno considera a una persona para liderazgo, uno no se fija en que tiene un don. Y uno no dice, el hermano tiene el don de discernimiento de espíritus, este va a ser de mi equipo. No, porque los dones no significan que usted tenga madurez. Ahorita lo vamos a ver en la palabra del Señor. Simplemente es una manifestación que Dios nos da por la gracia del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque a veces ignoramos la palabra y a veces ignoramos la forma correcta de lo que la Biblia enseña. Por eso es muy importante el estudio de la palabra de Dios. Mire, en el libro de los Hechos, no lo busque, pero en el capítulo 19, cuando Pablo llega a Éfesos, ¿verdad? Les dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Y qué es lo que dijeron ellos? Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Fíjate, ya tenían tiempo, ya eran discípulos, pero no habían oído acerca de lo que era el Espíritu Santo. Hay mucha gente que probablemente tenga mucho tiempo en el Evangelio o tenga mucho tiempo congregándose, pero no sepa cómo funcionan los dones, qué son los dones, para qué son los dones. Pues esta iglesia de Corintios, aunque era una iglesia muy problemática, era una iglesia que tenía dones y era de admirarse. Era de admirarse, digo, porque ya quisiéramos tener esos dones que están aquí en la palabra. O sea, había muchas cosas maravillosas, pero había otras cosas que no estaban tan maravillosas. No sé si me explico, hermanos. ¿Amén o no amén? Y nosotros podemos darnos cuenta cómo a veces el problema de ignorar las cosas, el no saber, el no estudiar, el no preguntar. Por ejemplo, hubo un detalle cuando Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 11. Esto es solamente para que entendamos la importancia de aprender y de conocer lo que dice la Biblia. Pablo les está diciendo a los romanos, no ignoren ustedes que por Israel nosotros tenemos al Salvador, que nos trajo al Salvador y que por medio de él vino la palabra. O sea, dijo Pablo, no ignoren que ellos también son parte de la redención del mundo, ¿verdad? Porque pareciera que los gentiles estaban diciendo, bueno, pues los judíos no tienen vela ni entierro en esto. No, tienen mucho que ver,
porque a través de ellos nos trajo el Salvador, nos trajo la palabra de Dios. Y Pablo, si usted lee el capítulo 11 de Romanos, usted se da cuenta cómo Pablo les vuelve a tocar el tema de la ignorancia. Les dice, no ignoren, no dejen que se les vaya la idea de que Israel es un pueblo importante. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Versículo 2, por favor. Dice, ¿saben que cuando ustedes eran gentiles se les extraviaba llevándoles como se les llevaba? ¿A dónde? Hacia los ídolos mudos. Entonces Pablo aquí está mencionando que las creencias equivocadas en las que ellos creían en otro tiempo los hacían pues llevar por todo viento de doctrina, ¿verdad? Y los hacía creer cosas absurdas. Cuando uno no está cimentado en la palabra, cuando uno no conoce la palabra, cuando uno no estudia la palabra, sucede esto. Dice el apóstol Pablo, se les extraviaba llevándoles como se les lleva a los ídolos mudos. Usted y yo, antes de venir a Cristo, hacíamos cosas, ¿verdad?, que no estaban a lo mejor correctas. ¿Y qué era lo que hacíamos? ¿Alguno de ustedes aquí hizo una manda alguna vez? Nadie, todos, bueno, qué bueno, ¿verdad? En nuestra ignorancia. Y hoy en día usted ve a las personas en su ignorancia, cuando no conocen a Dios, ¿verdad? Cómo de pronto caminan kilómetros y kilómetros y kilómetros para llegar a un lugar, a adorar o a venerar a un santo o a un Dios. Entonces Pablo dice, ustedes no pierdan de vista que cuando ustedes no eran creyentes, que eran gentiles, se les extraviaba y se les llevaba a donde quiera. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Versículo número 3. Por tanto, dice Pablo, por tanto dice, yo les hago saber a ustedes que nadie que hable por el Espíritu de Dios, dice, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, ¿no? Es probable que había personas que estaban en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Y que estaban tal vez sacando demonios, ¿verdad? Como sucede en muchos lugares. Hay iglesias hay hermanos que Dios los usa muy bonito, ganan muchas almas, oran por los enfermos y los enfermos sanan, ¿verdad? Y hay algunos que oran por la gente endemoniada y los endemoniados son bendecidos. Esto pasa en todas las iglesias porque creemos que Cristo todavía sigue haciendo milagros. Nosotros creemos que el Señor todavía sigue sanando. Ahora, ¿por qué Pablo dice esas palabras? Quiero que volvamos a leer el versículo 3. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. La palabra anatema significa maldito o maldecir a Jesús. Dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino, ¿por qué? Por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué era lo que Pablo estaba viendo? Estaba viendo que como eran cristianos carnales, que oraban, que evangelizaban y que ganaban almas, pero no estaban viviendo correctamente. Otra vez. Pablo estaba viendo que había creyentes que evangelizaban, que ganaban almas, pero no estaban viviendo correctamente. ¿Cuántas veces hemos tenido casos donde hay personas que se entregan a Cristo y el compañero de trabajo les habló y les habló bien bonito y ellos son salvos, pero el compañero de trabajo no? Lo que pasa es que el compañero de trabajo fue cristiano pero se apartó y ahora está en el mundo. Sin embargo, predica y hay resultado. Entonces Pablo está viendo que había creyentes que estaban viviendo de una manera incorrecta, de una manera equivocada. Entonces Pablo dice, mira, hay que entender algo. Ellos lo que están haciendo sí es de Dios, pero la manera en la que viven no es de Dios. Por eso hace la diferencia en ese versículo. Dice, nadie puede llamar a Jesús anatema si no es por el Espíritu Santo. ¿Quién dice amén, hermanos? ¿Amén o no amén? Y lo que Pablo está diciendo, pues el Espíritu de Dios no está plenamente en ellos. Por la gracia de Dios, porque Dios es misericordioso, muchas veces vemos el resultado de Dios. Pero Pablo dice, me interesa más que tú vivas conforme a la palabra. Me interesa que tu testimonio o que tu proceder con Cristo sea un testimonio de santidad, porque quiere decir que el Espíritu Santo está ahí. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Amén o no amén? Entonces, lo que el apóstol Pablo les dice es que alguien que ha creído en Cristo Jesús, pero tal vez no se ha rendido totalmente.
Hay muchos, miren hermanos, escúchenme por favor, esto es muy importante. Hay mucha gente que escucha el evangelio, pero no están convertidos. Están convencidos, pero no convertidos. Y de eso hay mucha gente en la iglesia. ¿Por qué? Porque todavía siguen en las andadas, siguen fumando, siguen tomando, le siguen golpeando a la esposa, siguen haciendo tranza. Buenas noches. O sea, no se han arrepentido plena, están convencidos, saben que es verdad, saben, tienen testimonio, han visto la bendición de Dios, oraron por algún familiar y el familiar sanó y dijo, no, sí, esto es verdad, y ven que es verdad, pero ellos no se han convertido. Y Pablo era lo que estaba viendo en estas personas, no habían dejado su vana manera de vivir, seguían en lo mismo. ¿Sí me estás entendiendo? Y hay una palabra que la Biblia dice, Jesús dijo una vez a la gente, este pueblo me llama Señor, Señor. Otra vez, este pueblo me llama Señor, Señor, pero no hace lo que yo digo. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Y luego dijo otra cosa que es muy parecida, este pueblo de labios me honra. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón. Esto era lo que estaba viendo Pablo. Sí predicaban, sí oraban, pero su corazón no era correcto delante del Señor. ¿Estamos de acuerdo en esto? Versículo 4 de 1 de Corintios. Ahora bien, dice Pablo, entrando en materia, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y aquí entra Pablo al tema que le preocupa. ¿Y por qué le preocupaba? Porque él estaba viendo cómo se estaba tal vez desmembrando la iglesia, haciendo grupos con los que tenían fe, los que sanaban, los que hacían milagros, los que tenían el don de ciencia. Y Pablo dice, no quiero que haya un caos. Dice Pablo, quiero que entiendan algo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es, porque como que ellos creían que el que tenía un don era porque era mejor que los demás. Y en ese sentido había como cierta soberbia, como que cierto orgullo. Es que yo sí tengo el don, pero tú no tienes el don. Y no es cierto. Pablo completamente dice todo lo contrario. ¿Estamos de acuerdo en esto, iglesia? Versículo número ¿qué? 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor... Versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es ¿qué? Es el mismo. Miren lo que hay aquí. Vamos a enumerar, por favor. Dones, ministerios y operaciones. Otra vez, dones, ministerios y operaciones, que son cosas totalmente diferentes. Los dones que vemos aquí, si usted los cuenta, son 9 dones, ¿verdad? Y algunos los han clasificado, que a mí no me gusta clasificar los dones, pero en realidad hay más de 9 dones. Hay como 20 dones que no están aquí, pero están en Romanos y están en otros pasajes de la Biblia. ¿Sí estamos entendiendo esto? Usted tendría que luego leer Romanos capítulo 12, donde Pablo habla del que tiene el don de la exhortación, el don de los que reparten con liberalidad, o sea, de los que no son tacañitos, porque ese es un don, hermanos, el don de buenas noches. Ese don casi no le gusta a nadie, ¿verdad? A muchos no les gusta el profeta Zacarías, ¿verdad? Porque hay que sacar lana, solo el de entrarías, todo lo que venga para acá, pero el don de dar es un don, el don de exhortar es otro don, el don de continencia, que ya lo vimos, es un don. ¿Sí estás entendiendo esto? El don de sueño, o sea, no que duermas usted, sino cuando Dios le da sueños y la interpretación de sueño, como en el caso de José. Hay dones que no están aquí mencionados, pero que también son dones para provecho de la iglesia. ¿Sí estamos entendiendo esto? ¿Amén o no amén, hermanos? Ahora, aquí vemos en esta palabra, entrando a estos dones, note usted que son diferentes dones. Dice, hay dones, ministerios y operaciones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, probablemente Pablo estaba también comparando o enseñando lo que dijo en Efesios cuando habló de los ministerios. Ustedes cuando leen Efesios capítulo 4, Pablo habla de los 5 ministerios. Es más, los 5 ministerios
habría que, como usted yo siempre les digo, vea su mano y ahí están los ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Ahí están los ministerios que Pablo menciona en el libro de Efesios. ¿Sí estamos entendiendo esto, iglesia? Pero también Pablo habla de operaciones. Tanto los dones como los ministerios y las operaciones son cosas que vienen de parte de Dios. Ahora, subraye la palabra operaciones. Esta palabra de operaciones es una palabra en el original que se llama energemat. Energema, de ahí viene la palabra energía o energizar. Es un poder que viene en el momento divino de parte de Dios. ¿Alguien está oyendo lo que estoy hablando? O sea, en otras palabras, es cuando en un momento dado por Dios se derrama el poder del Espíritu Santo en diferentes maneras, o para sanar, o para hacer un milagro. Amén, hermanos. Pero Pablo dice que es por el mismo Espíritu. Entonces hay que hacer una diferencia entre los dones, los ministerios y las operaciones. Y todo esto es, repito, para provecho personal, para provecho de la iglesia y para provecho del que no conoce a Dios. Porque algunas veces los dones les van a ayudar a ustedes, otras veces van a ser para ministrar en la iglesia. ¿Estamos de acuerdo en esto? Pero hay ocasiones que los dones y todo esto se va a ministrar al que no conoce a Dios, se va a ministrar al pecador, al que no tiene a Cristo, al incrédulo, al pagano. Porque cuando ellos ven esta manifestación, estas operaciones, muchas veces ellos quedan convencidos y quedan tocados, y algunas veces cuando ellos ven estos dones del Espíritu se entregan a Cristo, porque es algo que nunca lo han vivido, y el día que lo experimentan ellos entregan su vida a Cristo. ¿Quién dice amén, hermanos? ¿En qué versículo vamos? En el 7, ¿verdad? Vamos al 7, por favor. Esta noche solamente voy a aplicar 30 minutos. Versículo 7 dice: ¿pero qué? Pero a cada uno. Diga conmigo, a cada uno. ¿Y qué es a cada uno? Pues a cada uno de ustedes. O sea, todos. A todos Dios nos da algo. Otra vez, a todos Dios nos da algo. A cada uno. Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene preferidos. Dios no hace distinción con nadie. El Señor dice: el que busca halla, al que toca se le abre, y al que llama se le oirá. Y aquí dice el apóstol Pablo: a cada uno. ¿Por qué Pablo dice a cada uno? Pablo, ¿por qué tienes que decir eso? Porque voy a repetirlo. Porque muchos de los que ya tenían los dones se creían más que otros y tenían una soberbia y un orgullo que entonces despreciaban a aquellos en los que no veían algo. Entonces Pablo dice: espérame, a cada uno le es dada, y note usted la palabra, la manifestación de ¿quién? La manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho. Otra vez, para provecho personal, para provecho de la iglesia y para provecho del que no conoce a Cristo. Pero es el Espíritu de Dios. Los dones no los da el pastor. Usted no puede venir conmigo y decirme: pastor, quiero el don de fe. No, yo no le doy nada. Yo no reparto nada. El que reparte los dones y el que da los dones es Dios nuestro Señor. ¿Sí estamos entendiendo esto, iglesia? Es muy importante entender esta parte, porque Pablo dice que es para provecho. Ahora, cuando dice la palabra manifestación, ¿verdad? Es algo que se hace presente en un tiempo y en un propósito de Dios. Otra vez, ¿estamos aquí, iglesia? Póngame atención. Cuando dice el apóstol Pablo: es dada la manifestación, es algo que no se veía, es algo que no se conocía, pero es algo que Dios dice: ahora quiero que se manifieste, ahora quiero que suceda. Y con esto quiero decir algo: los dones no son para el capricho de cada uno. Que usted diga, por ejemplo, yo tengo el don de sanidad. Pues si tienes el don de sanidad, vete al hospital. Otra vez, si tienes el don de sanidad, pues vete al hospital allá. Los dones, quiero que ponga mucha atención,
Los dones no son por un capricho. Los dones no son porque, yo tengo el don de fe, pues me voy a aventar aquí del puente, al fin que yo no me va a pasar nada. No, aunque tengas la fe, pues no es un capricho. No es algo a tu antojo, es una manifestación. Es cuando Dios, no sé si alguien me está oyendo en esta hora, es cuando Dios quiere que otra vez, es cuando Dios quiere que se manifieste. Si viene un paralítico, alguien viene con fe y viene creyendo que Dios lo puede sanar, pues yo no lo voy a levantar aunque yo quiera. ¿Quién lo va a levantar? Dios, cuando Él quiera levantarlo. Yo he visto enfermos que no han sanado a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pero al cabo de tiempo son sanados. Y dice usted, ¿y por qué Dios no lo sanó al principio? Son los misterios de Dios. Los dones se van a manifestar cuando Dios quiera, no cuando el pastor quiera y no cuando la gente quiera. Por eso dice el apóstol Pablo que le es dada la manifestación del Espíritu. ¿Para qué? Para provecho, porque todo lo que hace el Espíritu de Dios es para provecho de nosotros. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Es para beneficio de los creyentes, para que la iglesia avance, para que la iglesia crezca. Por eso es importante que un creyente, un cristiano, tenga esa relación continua con Dios, ese buscar del Señor, esa intimidad con Dios, porque a veces pensamos que los dones Dios se los da a la gente más buena o a los más espirituales. No, Él se los da al quien Él quiere y al que le busca. Quiero que entienda algo: el que busca halla, y al que toca se le abre, y al que llama se lo oirá. Usted diga, Señor, pues yo no sé qué me quieras dar, pero pues aquí estoy, Señor. Y a veces usted ni siquiera sabe que Dios ya le dio un don. Yo tenía una hermana, ya murió, en la otra congregación, que ella tenía el don de fe y ni siquiera sabía la hermana. Así que cuando alguien de pronto venía con algún caso difícil, pues yo le mandaba a ella, pues mucho trabajo. Hermana, ore por esta fe. Y sucedían los milagros, fíjate. Y la hermana bien sencilla, la hermana ni sabía. A veces es bueno que ni lo sepa uno. Porque cuando uno lo sabe, como que empieza la soberbia y el orgullo de pronto así. ¡Ay! Dios me usó. Y a veces el enemigo puede ponerte cosas en el corazón que no son. ¿Sí me estás entendiendo esto? Entonces es muy importante aprender lo que dice la palabra. Ahora, se manifiestan cuando Dios quiere que se manifiesten. Y es para provecho de nosotros. Versículo número 8. Porque a este, y aquí empieza Pablo a desmembrar los dones. Porque a este es dada por el Espíritu, ¿palabra de qué? Palabra de sabiduría. Ahora, esto quiero que entendamos algo. ¿Sí me están oyendo, hermanos? Esto no significa que no tenemos sabiduría. A este le es dada, ¿qué? ¿Palabra de qué? Sabiduría. Palabra de sabiduría. Todos en algún momento tenemos sabiduría. Es más, Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual se la dará abundantemente y sin reproche. Todos tenemos sabiduría en alguna medida. Dios nos da las cosas en su soberana voluntad. Tenemos a Cristo, tenemos al Padre, tenemos al Espíritu Santo con nosotros y Él nos da sabiduría. Pero ¿cuándo es un don? Cuando eso es relevante, cuando eso es más notorio. El ejemplo más claro de la Biblia de sabiduría es Salomón. Otra vez. Porque había situaciones que usted mira la vida de Salomón, que él no pidió riquezas, pero la sabiduría le trajo riquezas, y Dios le dio la sabiduría para que mantuviera un pueblo con tanta paz, 40 años de paz, la que no tuvo el papá David. David siempre andaba en guerras, nunca celebraba los cumpleaños de su hijo, porque el día que celebraba un cumpleaños, oye, están los filisteos entrando a la ciudad, y ahí se levanta David. No era un hombre de paz, siempre había conflictos con los enemigos. Pero Salomón tuvo la sabiduría de tener a Israel 40 años con paz.
nunca problemas, nunca conflictos. Y casos como el que usted ya sabe, de aquellas mujeres que peleaban un hijo que las dos decían que era de ella, y yo creo que todos saben esa historia, y la sabiduría que Dios le dio a Salomón para poder descifrar quién era la verdadera madre de aquel niño. ¿Sí estamos de acuerdo en esto? Entonces, ¿qué es un don? Pues es algo que sobresale de los demás y algo que es muy notorio y algo que es muy sui generis, mis amados hermanos. Había momentos en el que se tenía que declarar la sabiduría. Esteban fue otro que declaró sabiduría cuando lo estaban apedreando. Pablo, no se diga, era otro que declaraba palabra de sabiduría. El apóstol Pablo tenía una... ¿Cuántos creen que Pablo tenía sabiduría? Amén. Imagínate, para escribir tantas cartas. Y Pedro aún decía, el apóstol Pedro decía, las cosas que Pablo escribe, hay algunas difíciles de entender. Fíjate con qué grado de dificultad el apóstol Pablo escribía la palabra por el Espíritu Santo, hermanos. Entonces, cuando hablamos de sabiduría, estamos hablando que es un don especial, es algo muy sui generis y es algo que cada uno de nosotros podemos tener en particular. Y quiero dar un ejemplo aquí. Por ejemplo, los que estudian medicina, todos los doctores saben operar. Tú vas con un doctor general, genérico, y tú le dices que tienes problema del corazón, y ese médico te receta una pastilla del corazón, ¿o no es cierto? Y lo mismo del hígado, un médico general. Quiero que entiendan cómo son los dones para que capten la enseñanza. ¿Cómo son los dones? Como los médicos generales. Los médicos generales te pueden de todo, te pueden hablar de todo. Cualquier enfermedad, ellos te pueden dar un medicamento, algún tratamiento, pero ojo, no son especialistas. Muchas veces el médico general te dice, ¿sabe qué? Su problema cardiovascular la voy a redireccionar con un cardiólogo. ¿Por qué? Porque él no es que se sienta incompetente, es que esa no es su especialidad. Y en la medicina cada órgano tiene su especialidad. El nefrólogo, el oncólogo, el oftalmólogo, todas las cuestiones del cuerpo, hay médicos especialistas, porque ellos dijeron, bueno, yo soy un médico general, pero yo me voy a especializar en pediatría, yo me voy a especializar en esto, porque ellos tienen ese deseo, o les gusta, o vaya usted a saber qué. Pero a pesar de eso, todavía a pesar de que son especialistas, hay una subespecialidad. Vamos a decir, el cardiólogo, pues tiene que ver con todo el corazón. Pero ¿cuál es la subespecialidad en la que él se puede, ahora sí que, seguir especializando más? Pues en cuestiones de la aorta. ¿Estamos entendiendo esto? En alguna parte del corazón donde él sea el experto y el perito con eso, ¿verdad? Entonces, los dones son de la misma manera. Todos, por ejemplo, podemos orar por enfermos, pero hay quien tiene el don. Pero hay quien tiene el don de sanidad. Todos tenemos sabiduría, pero hay quien tiene el don de sabiduría. Es exactamente lo mismo. Toda verdad es paralela. De manera que cuando Pablo habla de los dones, dice, esta es palabra de sabiduría. Y luego, mire usted, viene el otro. A otro, el don o la palabra de qué. ¿La palabra de qué? Ahora, la palabra ciencia aquí no significa a materias que llevamos en la secundaria, que química, que física y que esto y lo otro, aunque tiene algo que ver, pero no se refiere a eso. La palabra de ciencia, quiero que entendamos algo, es la habilidad que Dios le da al creyente cuando tiene el don de la palabra de ciencia, de declarar, de exponer cosas que nadie sabe y que a nadie se le ha revelado y que él por el don las descubre. Por ejemplo, alguien puede venir y decirle a una persona, por favor, no te quites la vida. Y nadie sabía que ella se iba a quitar la vida, solo ella. ¿Quién le reveló a esa persona eso? Dios. Ese es el don de ciencia. O alguien viene y le dice, ¿sabes qué? No hagas esta operación financiera porque vas a perder tu dinero. Y él se va a quedar impactado, porque él va a decir, ¿quién le dijo al pastor que yo iba a hacer una inversión de 1,200,000 pesos? Y él se queda estupefacto y anonadado.
Ese es el don de ciencia, cuando nadie lo sabe, cuando nadie tiene la más mínima idea de lo que está pasando, pero hay alguien que sí. Otra vez, hay alguien que sí lo sabe, y es Dios. Entonces, el don de ciencia es cuando se revela algo oculto, alguien que nadie conoce, alguien que nadie sepa. Entonces, ahí se manifiesta el don de ciencia. Y voy a volver a repetirlo, los dones no son a capricho. Los dones no es de que yo voy a hablar porque yo quiero hablar y porque yo quiero impresionar. No, hermanos, esto es un asunto de cuidado. Este es un asunto muy serio. No sé si alguien está entendiendo esto, porque luego han pasado algunas cosas un poquito medias raras, ¿no? De pronto empiezan a darle palabra. Hoy en día se oye mucho esa frase, es que vengo a que me den palabra. Y cómo le encanta a la gente que le den palabra. No, es que tú esto, es que tú lo otro. Y oiga, y si son cosas bonitas, mejor. Pero a veces no son cosas tan bonitas. Y a veces se cometen errores y luego la gente que cree en Dios no se cumple lo que le dijeron. Esa palabra revelada no era verdad o no era cierto, y la persona se decepciona y la persona cree que las cosas de Dios no son ciertas. No, hermanos, Dios es un Dios real. ¿Sí estás entendiendo esto? A mí lo que más me impresiona, por ejemplo, si usted lee el libro de Daniel, cuando usted lee el libro de Daniel y el rey se le olvidó el sueño, hermano. Él buscó quien se lo interpretara. Oiga, usted interpreta un sueño que a usted se lo cuentan, pero si el rey le dice, se me olvidó el sueño, pero quiero que tú me lo interpretes. Padre Santo de la gloria. Y dice Daniel, déjame orar al Dios que todo lo sabe. Y Daniel se puso a orar y un día llegó con el rey y le dijo, oh rey, ya tengo tu sueño y tengo la interpretación. Oiga, este Dios, ¿sí me estás oyendo esta noche? Este Dios que está en la Biblia es el mismo Dios. Él no ha cambiado. Los que han cambiado son los seres humanos. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Entonces, el don de ciencia es un don que manifiesta las cosas ocultas, que revela lo que nadie conoce, que descubre incluso algunas ocasiones misterios, ¿verdad? Sobre todo en cuestiones de pensamientos, de sueños y todo eso. Pero es Dios el que da la sabiduría. Ese es un don muy especial. ¿Amén o no amén, hermanos? Ahora, por ejemplo, esto es para los que leen Biblia. Cuando Jesús iba a tomar la Santa Cena, le dijo a sus discípulos, vayan y en tal lugar hay una casa que me van a prestar ahí. Hay un señor, díganle que ya la voy a ocupar. Y fueron, y así estaba, como él les dijo. O cuando agarró el burrito, ¿se acuerdan del burrito? Vayan a la esquina, a la vuelta a la derecha, ahí va a haber un burrito, un pollino, y díganle que ya lo voy a ocupar. Oiga, ese es un don de ciencia. Qué tremendo. ¿Amén o no amén, hermanos? ¿Estás entendiendo esto? Esto es posible cuando estamos conectados con Dios. Es muy importante. Ahora, qué bueno y qué maravilloso es esto, porque uno lo necesita para las decisiones cotidianas, hermanos. ¿Sí me estás entendiendo esto? Mira, por eso los brujos tienen tanto éxito, porque hay gente que depende del brujo y le dice, oye, brujo, ¿cómo ves? Salgo de viaje, me voy en avión. No te vayas porque el avión se va a estrellar. Y si la gente tiene miedo y le quiere al brujo, pues no va. Pero oye, cuando un hombre de Dios te dice a ti, hay que hacer esto, hay que hacerlo, porque si es de Dios, se va a cumplir. Y él está teniendo la revelación que Dios le está dando y está viendo lo que alguien no está viendo. ¿Estamos entendiendo esta parte, hermanos? ¿Amén o no amén? Busque Deuteronomio 29. Se me quedan viendo muy raro, pero bueno. Yo sé que esto a lo mejor no lo vas a digerir rápido, pero ojalá que tú lo pienses, ¿no? Y hay algunos que a lo mejor ya tienen hasta el don y ni cuenta se han dado. Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dice Dios, hay cosas ocultas. Y esas cosas ocultas, dice Dios, yo te las puedo revelar a ti. Cuando yo quiera y a la hora que yo quiera. Cuando usted se conecta con Dios y le pide a Dios, ¿amén o no amén, hermanos? Mire, yo he escuchado testimonios. ¿Cuántos están aquí conmigo esta noche? Yo he escuchado testimonios y yo he vivido algunas 2, 3 cosas igual.
de gente que dice, no encuentro las llaves, ya las busqué hasta por debajo de no sé dónde. Padre Santo, si aquí puse las llaves, Señor, y volteas la casa arriba y abajo, a los lados, y nada. Y dices tú, Señor, dime dónde están las llaves. Y de pronto algo te hace voltear la cabecita. Estarán debajo de la bocina, pero yo no las metí allá. Pero hay una vocecita. Hay algo que en el corazón te dice, allí abajo de ese papel, de ese pañuelo, de ese trapo, adentro de la lavadora, en donde está la estufa, dices tú, pero ¿qué andan haciendo las llaves allá? Pues tú vas, porque esa vocecita que es el Espíritu Santo te dijo, y dices, mira nada más, qué cosas. Padre Santo, gracias, porque nunca se me hubiera ocurrido que las llaves estuvieran ahí. Pero Dios, que sabe todas las cosas, te las reveló. ¿Te las reveló? Yo no sé, pero alguien no está animado. Pero bueno, no importa que no estén animados. Amén. Ok, siguiente. Primera de Corintios. Vamos con el siguiente don. Ya vimos sabiduría. Ya vimos el don de ciencia. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces, la sabiduría nos dice a nosotros que podemos hacer las cosas, el camino para hacerlo. Pero la ciencia nos ayuda a cómo aplicar eso que ya sabemos. Dice, a otro, ¿qué? A otro fe por el mismo Espíritu. A otro fe. Esa es la habilidad. ¿Qué es el don de fe? Ahora, todos tenemos fe. ¿Quién dice amén? Amén. ¿Verdad que todos tenemos fe? Amén. Amén. Pero cuando es un don, es algo muy notorio, muy sui generis y muy especial. Es gente que dice, yo tengo fe. Oye, pero están 300 personas adelante de ti en una solicitud que metiste en el CONACYT. Metiste al CONACYT una solicitud para estudiar en el CONACYT, pero hay 300 adelante de ti. Y el problema es que van por apellido. Y yo tengo el apellido hasta el final. Y el problema no es ese. El problema es que los escogen por edad. Y yo ya me pasé de la edad, porque yo ya tengo 30 y tantos años. Estoy hablando de un ejemplo, ¿no? Y entonces alguien te dice, usted meta los papeles y Dios a usted lo va a escoger. Y el problema no es ese. El problema es que de las 300 solicitudes, nada más van a agarrar 20. Buenas noches. Y alguien, ¿sí estás entendiendo esto? Y alguien dice, ¿sabe qué, hermano? Métalo. ¿Cómo? Métalo y usted lo van a escoger. Hermano, si no hay posibilidades, ya van por abecedario y no creo que entre. Miren los que hay. Usted métalos. ¿Y qué crees que pasa? ¿Qué crees que pasa? Lo escogen, entra, porque esa persona tiene el don de fe. Cuando una persona tiene el don de fe, tiene la convicción, tiene la seguridad, no se opaca, no se siente solo, al contrario, se empodera en Cristo, se levanta en victoria y dice, Dios nos da esta bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y el más claro ejemplo del don de fe, para no entrar mucho en esto, tendrías que leer la galería de la fe que está en Hebreos, cuando dice que por la fe Abraham, y por la fe Noé, y por la fe Gedeón, y por la fe no sé qué, toda la galería que está en el libro de Hebreos, de los hombres que fue una fe notoria y muy sui generis. ¿Sí me estás entendiendo, iglesia? Entonces tú tendrías que analizar estos versículos y darte cuenta lo hermoso que es la fe. Y qué bueno que usted tenga esa fe. ¿Cuántos tienen fe en esta hora? Y si usted tiene el don, pues se necesita ahorita más que nunca. Yo sé que el trabajo me lo van a dar a mí. Me van a dar a mí ese trabajo. Oye, pero ya no puedes, ya está todo acomodado. Ya no están dando plantas en Pemex. Ya ni te hagas ilusiones, ya se acabó el programa. Ya se cerró el archivo. Ya el que las venía a dar las plantas aquí en Petróleo ya hasta se fue. Ya ni está aquí, ya. Pues a mí me la van a dar en eso. Y de pronto, una llamada que le sale por ahí no sé de dónde. ¿Es usted el fulano de tal? Sí, pues preséntese mañana para que vaya a firmar la planta. ¿Cómo no? Pues mañana. Y ya quieres que amanezca. Es hermosa la fe, hermano. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Cuántos quieren esa clase de fe? Amén. Pues que Dios no la dé si Él quiere. ¿Amén, hermanos? Amén. Y claro que sí quiere. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro, léalo fuerte, y a otro
dones de sanidades. ¿Cuántos creen que Cristo sigue sanando? Amén. Sigue sanando. Amén. Recuerden, todos podemos orar por enfermos, ¿cierto o no es cierto? Amén. Porque dice la Biblia, al que creyere, estas señales seguirán en mi nombre, echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y en mi nombre sanarán. Todos podemos orar por enfermos, pero el que tiene el don es algo muy característico. Es una especialidad que Dios le da, que cuando esa persona ora hay milagros tremendamente. Y no una vez al año, cada vez que Dios le permite, porque hasta eso es como, pues tiene el don, ¿no es cierto, hermano? Tiene el carisma de Dios. De hecho, la palabra don en la Biblia es carisma. Tiene ese carisma, eso que atrae, ¿verdad? El que tiene el don de sanidad siempre se le andan presentando enfermos. Si tú eres una persona que siempre y a cada rato te busca la gente enferma, yo estoy seguro que tú tienes el don de sanidad. Y te los manda, no para que los mandes al hospital, te los manda para que ores por ellos. ¿Y sabes por qué te los manda? Porque tu fe se va ejercitando, pero no solo tu fe, sino el don. Ahora, es muy importante que usted note aquí la palabra dones. ¿La palabra dones está en singular o en plural? Por favor, ¿la palabra dones está en singular o plural? Plural. ¿Y qué significa? Que hay muchas maneras en las que Dios sana a los enfermos. Hay ocasiones, ¿sí me están oyendo, iglesia? Hay ocasiones que nosotros ponemos aceite en los enfermos, porque la Biblia dice, ungiéndole con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Pero hay ocasiones que ni aceite llevamos. Yo nunca cargo aceite, la que lo carga es mi esposa, gloria a Dios, ¿verdad? Por ella, que me acompaña. Pero yo nunca cargo aceite, pastor, no trae aceite, no. Puro aire, porque soy el pastor del aire. Por eso cuando oro por la gente nomás le soplo, ¿verdad? Y no como la pantera rosa que cuando ya no daba el DS le decía, no. Buenas noches. Dones de sanidad. Muchas maneras de que los enfermos son sanados. No hay un protocolo, quiero que me pongan atención, no se me distraigan. No hay un protocolo para sanar enfermos, no lo hay. Algunas veces no podemos ponerle las manos. Algunas veces cuando alguien está en el hospital y no te dejan entrar porque no puedes entrar, porque está ya en fase terminal, pero de afuera en el vidrio, pones tu mano en el vidrio y ahí oras por ese enfermo. Hay algunas ocasiones que hemos orado, ¿por qué? Hemos orado por teléfono. Hoy en día hemos mandado audios. Usted a lo mejor puede mandar un audio de sanidad, de una oración que salga de lo profundo de su corazón. Hay dones. ¿Y qué significa eso? Que hay diferentes maneras en las que un enfermo, usted puede orar por él. ¿Está entendiendo esto? Y Dios a usted le va a mostrar la manera y la forma en la que usted lo puede hacer. Cosas maravillosas. Cosas que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Dios puede sanar a todas las personas con aceite, sin aceite, poniendo las manos y no poniéndole las manos, por teléfono, por un mensaje de audio, lo que sea. Dios tiene muchas maneras. ¿Alguien se acuerda de que el apóstol Pablo dice que se llevaban los delantales de Pablo y los enfermos eran sanados? ¿Han leído eso en el libro de los Hechos? El que no lo ha leído, léalo, pero dice la Biblia que cuando los enfermos llegaban y a donde estaba el apóstol Pablo, dice la Biblia que los pañuelos que le llevaban, se los llevaban y los enfermos eran sanados. ¿Alguien se acuerda cuando la Biblia dice, por la sombra de Pedro? Otra vez, por la sombra de Pedro, sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazaret. ¿Dice o no dice la Biblia? A ver, búsquenlo por favor, libro de los Hechos. Ahí lo encuentran por favor, no sé ni en dónde está, pero está en el libro de los Hechos capítulo 3. Búsquenlo por favor, porque yo quiero que entiendas que hay muchas maneras en las que Dios puede sanar. Yo he visto personas que han sanado, hermano, deme su mano, Dios lo bendiga. Con ese saludo yo he visto personas que sanan. Yo he visto personas que a veces dicen, tómate un vasito de agua, tómatelo ahorita, tómatelo, rápido, se lo toman. En ese momento son sanados. Hay momentos que el Espíritu Santo a usted le muestra qué es lo que usted tiene que hacer. Pero hay que estar conectados con Dios. Hay momentos que no, hay momentos que el Espíritu Santo me dice, no vas a orar por él.
¿Por qué? Porque primero tengo que hablar con él. Primero tengo que hablar con él. A mí me regañaron porque una vez no oré por una persona. Y ya se los platiqué como 10 veces. Me regañaron porque pues se me pasaba, yo estaba en la universidad y hermano, y se me pasó y me dio una santa regañada. Usted no es pastor, usted no tiene amor de Dios. Si usted fuera pastor, ya le he dicho tantas veces. Y bueno, pues ya me dio la santa regañada y todo. Y ahí estaba la persona y se me volvió a olvidar a orar por ella. Y la hermana pensaba que yo era terco en decirle, en orar por ella. Hasta que un día fue y me buscó y me dijo: pastor, perdóneme. ¿Sabe por qué ahora entendí que usted no oraba por esta persona? Porque esta persona no estaba enferma, se hacía la enferma. Yo te voy a decir algo en esta noche. Cuando tú vayas a orar por un enfermo, pídele sabiduría a Dios, Pídele sabiduría a Dios. Muchas veces, mire, yo voy a decir algo que va a reventar la cabeza de muchos a lo mejor, y no sé si me quieran o no me quieran, pero le voy a decir algo. Muchas veces tenemos un enfermo, un familiar o un amigo, ¿y qué es lo que queremos? Que sane. ¿Y si Dios no quiere? ¿Y si Dios se lo quiere llevar? ¿Usted por qué está de terco? Usted tiene que estar orando. Usted tiene que decir: Señor, pues yo es mi amigo, mi tío, mi primo, mi sobrino, mi papá, mi abuelita, mi comadre, mi padrino, lo que sea. Señor, yo quiero que sane. Pero ¿quieres tú sanarlo, Señor? ¿Quieres tú levantarlo, Padre? Dime a mi corazón qué es lo que va a pasar aquí, Señor. Dímelo. Y yo te creo y te voy a decir algo. El Espíritu Santo te va a decir lo que va a hacer. Y a veces la oración que tú vas a hacer no va a ser una oración: Señor, sánalo, levántalo y dale fuerza. No, a veces la oración es: Señor, dame paz y dame resignación, Señor. Porque ya te dijo el Espíritu que se lo va a llevar. Se oye muy cruel, ¿verdad? Pero a veces es así, hermanos. A veces nosotros queremos porque estamos muy apegados y todo queremos que sane, sí, pero a veces son tratos de Dios con las personas. Y esta persona a la que yo no oré, la hermana fue y me pidió perdón, me dijo: pastor, ahora entendí por qué usted nunca oró por esta persona. Le dije: ¿por qué? Porque se hacía la enferma. Era una persona que tenía su mano como media torcida y torcidita, iba y pedía ahí comida y pedía dinero. Ella tenía un restaurancito, ¿verdad? Y pues la hermana quería que sanara y pues la señora nunca sanaba. No, hermano, pues no estaba enferma. Cuando se descuidaban las personas, bolseaba las bolsas de las personas y les robaba. Y como veían que tenía la mano así, pues lo que robaba se lo agarraba y aquí adentro en el brasier se echaba el dinero. Pero un día la descubrieron y quedó descubierta. Y fue cuando ella me dijo: pastor, perdóneme. Le dije: pues es que a mí se me pasó. Hay algunas veces, te voy a decir algo, yo te estoy diciendo cosas que yo he vivido. De pronto, a veces hay gente que pasa aquí y a veces se va enojada porque yo no oré por ella. Y viene enfermo. El pastor oró y pasó 3 veces y nunca oró por mí. Dios sabe por qué no oré por ti. No porque yo quiera, no porque a mí se me olvida. No, Dios sabe por qué. Yo siempre lo he dicho cuando predico: el día que Dios no quiere que yo predique, se me borra todo en mi cabeza. Simplemente Dios no deja que yo hable lo que tenga que hablar, como cuando quedó mudo Zacarías y le dijo Dios: por haber dudado de que voy a darte un hijo a tu esposa, te vas a quedar mudo hasta que nazca. ¿Sí estás entendiendo esto? ¿Estás entendiendo, iglesia? Hay algunas cosas que son misterios de Dios y que no podemos pelear con el Señor. Así que cuando hay dones de sanidad, no estés terqueando a menos que Dios te diga que lo arrebates, porque también me ha tocado la otra parte donde hemos arrebatado las vidas para Cristo y reprendo el espíritu de muerte y le hablo a la muerte y le digo: no te lo vas a llevar, no te la vas a llevar, porque no es tiempo de muerte. Esta enfermedad no es para muerte. Y hago guerra espiritual y ahí está vivito y coleando. ¿Te entienden lo que digo? Hay dones de ¿qué? Dones de sanidades por el mismo. Otra vez, por el mismo. Entonces, ¿creemos que Dios sana a los enfermos, hermanos? ¿Creemos que Dios sana a los enfermos? Ahora, dice ahí, versículo que sigue, por favor. Y al otro, y a otro el hacer, a otro el hacer milagros. La palabra milagros aquí es dunamis, dinamita, algo que explota en un momento. Y esa es otra cosa importante también. Los milagros tampoco suceden al antojo de uno, ni cuando uno diga: es que va a haber milagros si Dios quiere que haya milagros. Hay cultos que uno nunca planea que haya milagros y hay milagros. Porque no, hermanos, ¿sí me están oyendo esta noche? Levantas tu mano si estás aquí conmigo. O sea, hay cultos o hay reuniones donde uno nunca planea: hoy va a haber milagros. No, va a haber si Dios quiere que haya milagros.
Va a haber un momento de explosión, de un poder sobrenatural, donde se va a activar el Espíritu Santo para hacer un milagro que está más allá de la capacidad de lo natural y del entendimiento de las personas, porque esos son los milagros, algo que rebasa la capacidad, algo que no es natural, algo que no es normal. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, voy a decir algo, normalmente los milagros van tomados de la fe y la sanidad. Normalmente. Y pueden ser milagros para sanar enfermos, pero pueden ser milagros de provisión también, como el milagro de la pesca milagrosa, cuando Cristo alimentó a más de 5,000. ¿Sí estás entendiendo esto? O sea, los milagros no solamente son para enfermos, los milagros son para cuestiones más allá de nuestras capacidades que no entendemos, y cómo el Padre se manifiesta y quiere glorificarse, pero en momentos especiales, cuando Dios dice, ahora quiero que suceda eso. ¿Estás entendiendo esto? Como cuando se abrió el mar y el pueblo pasó en seco, un milagro. En ese momento Dios quiso que se abriera. O cuando convirtió el agua en vino el Señor y se le acabó el vino a la muchacha. Fíjate, si no hubiera invitado el Señor a la boda, no hombre, hubiera quedado mal la muchacha. Pero qué bueno que invitó a Jesús a su boda. Por eso yo siempre digo, inviten a Jesús a sus vidas. Porque cuando Jesús está en sus vidas, siempre hay milagros. ¿Y qué hizo el Señor con el agua? ¿Qué hizo con el agua? Y le ahorró un montón de billetes. Y no era cualquier vino, era el mejor vino, hermanos, porque lo mandaron a probar y dijeron, oye, este vino se sirve al último. ¿Y por qué? Pues es que este milagro lo hizo el Señor. Ese es un milagro, porque Dios quiere que hay momentos que sucedan los milagros. Si usted, ¿creemos que Dios es un Dios de milagros? Amén. Otra vez, ¿creemos que Dios es un Dios de milagros? Amén. Créalo, aunque a usted le parezca imposible, para Dios es posible, pero créale a Dios. No perdamos la fe, no perdamos la confianza que Dios sigue haciendo milagros. Y eso implica la salvación de tu esposo, de tu familia, la restauración de tu matrimonio. ¿Entiende lo que estoy hablando? Ok, seguimos adelante. A otro el hacer milagro, y a otro y a otro profecía. Muchos que no creen en la profecía. Voy a preguntar en esta noche algo. ¿Cuántos creen en la profecía? ¿Qué es una profecía? Mira, los que no creen en que todavía hay profecía, dicen que es la prédica, y no es la prédica. La prédica es una cosa. Es más, la palabra prédica es diferente a la palabra profecía. Son dos palabras diferentes en el original griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Escúcheme lo que le digo. Pero la profecía es un mensaje que viene de parte de Dios, en particular a una persona quien tiene ese don de profecía. Y siempre esa profecía va de acuerdo con la palabra de Dios y con la voluntad de Él. Las profecías no son manipulaciones. Hay mucha gente que luego profetiza para manipular. El Señor me dice que me voy a casar contigo. Pues sí, porque tiene casa y carro y cuenta de banco. Esas profecías no son así. El Señor me dice que dejes esto. El Señor me dice que me vas a regalar un carro. No, ¿cómo que te dice? Pero a mí no me ha dicho. Hay mucha gente que profetiza cosas que Dios no le manda. Todas las profecías, Pablo dice que las profecías se pueden juzgar. Pablo dice, verlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. ¿Sí estamos entendiendo esto? O sea, podemos juzgar la profecía. La profecía no es si alguien tiene una profecía. Yo siempre que alguien viene, a mí dice, yo me dio palabra para usted y me le quedo viendo. Dice el pastor, ¿me miró? La miré y nos miramos. Entonces me le quedo viendo. Pues yo le doy esa palabra de parte de Dios. Cuando yo sé, porque yo escudriño la palabra, yo no recibo esa palabra y no me ato a esa palabra. Cuando Dios nos da una palabra, dice que toda profecía es para exhortación, consolación y edificación. Las profecías no son para destruir y arruinar a una persona y hacer infeliz a una persona. El Señor me está diciendo que tu hogar va a ser destruido, que va a caer un rayo del cielo y que te va a dejar en la ruina y que vas a terminar en una cama. Y si no te arrepientes, espérame, pues ya mándame al infierno mejor.
No, las profecías son para exhortar, consolar y edificar. Pero el Espíritu consuela con amor, exhorta con amor. ¿Sí estás entendiendo esto? Entonces, la profecía es algo que podemos juzgar. ¿Amén o no amén, hermanos? Y muchas veces tenemos que tener esa confianza en que sí, en un momento dado Dios puede profetizar. Incluso hay predicadores y hay hermanos también que profetizan. Uno puede profetizar a veces predicando. ¿Sabías eso? Porque de pronto Dios te da una palabra y sueltas esa palabra y ¡zas! Se cumple esa palabra. Hay algunos de ustedes que de pronto Dios les da una palabra en sus casas, están orando, el Señor les da una palabra. Gloria a Dios que te la dé para exhortar, para edificar y para consolar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. ¿Ya se cansaron, pueblo? No. Les dije que nomás 30 minutos. ¿Le sigo o me paro? ¿Le sigo o le paro, hermanos? Bueno, vamos a seguir. Me gusta este y con este termino. A otro, discernimiento de qué? A otro, discernimiento de espíritus. ¿Qué es discernimiento de espíritu? Es la habilidad de poder discernir entre lo falso y lo verdadero, entre la doctrina que es de Dios y lo que no es de Dios. O sea, cuando tú sabes que viene del Señor o no viene del Señor. Cuando dice la verdad o no dice la verdad. Hay gente que nomás al mirarte, cuando tiene el don, sabe que le estás mintiendo. Y no porque sea psicólogo, ni psicóloga, ni adivino, no, nomás, es más, al estarte mirando, ya te está desnudando. Yo conozco gente de esa. Allá está la pastora, se las encandilo. Y lo voy a decir porque es ella, no soy yo. Ella tiene ese don. Ella cuando te ve a ti, sabe que le estás mintiendo y lo que le estás diciendo es verdad o mentira. Y eso es muy bueno. Porque cuántas veces te viene a llorar. Oh, ¿cómo se llama usted, hermano? Don Raúl, tengo una necesidad, présteme 5,000 pesos. Secuestraron a mi hijo allá en Osulama, lo tienen secuestrado, necesito 5,000 pesos. Y él, don Raúl, es buena gente. No, pero ¿cómo? No, pues no traigo 5,000, te doy 2,000. Y ya la hizo aquel, se fue. Y nomás pierde de vista a don Raúl. No, hombre, ya se le quité 2,000 varos a don Raúl. Te mintió. Y no te diste cuenta que lo que te estaba diciendo era mentira. El don de discernimiento es muy importante en tu matrimonio, en tu trabajo, en tu casa, en todo. Se necesitan, recuerden que los dones son para provecho. Los dones los da el Espíritu Santo para beneficio personal, para beneficio de la iglesia, pero para bendecir a otros. Imagínate un cuate que venga y todo, es un mentiroso. No le creas. Yo a veces le digo, a veces tengo una frase, no le creas. Y a veces se enoja la gente. Escúchame. ¿Qué es el discernimiento de espíritu? La habilidad y la capacidad que Dios le da a una persona para distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Y puede haber a veces espíritus de mentira. Por ejemplo, cuando alguien está profetizando, el Señor me dice esto y el Señor me dice acá. Y el que tiene el don de discernimiento de espíritu dice, hey, no, está hablando la carne, no es el espíritu. Qué importante es eso. Porque si el pueblo no tiene discernimiento o no hay don de discernimiento, se lleva al baile al pueblo. Y a veces la profecía sirve para manipular a la gente. Es que la hermana es profeta. A mí no me ande con eso. Porque el espíritu de los profetas, y lo voy a decir ahí, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Eso disciérnalo usted más allá y mastíquelo en su casa. Pero es muy importante el don de discernimiento de espíritus. ¿Cuántos dicen amén? Usted ve en la Biblia, por ejemplo, cuando Jesús decía, dice, ¿y ustedes por qué están cavilando en vuestros corazones que lo que he dicho es esto? O sea, Jesús les estaba revelando lo que estaban pensando, imagínate. No solamente era el don de ciencia, sino el don de discernimiento, ¿de qué? ¿El discernimiento de qué? Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1 en adelante. ¿Sí estamos entendiendo, iglesia? ¿Son importantes los dones?
Hay que buscar los dones, pero también los frutos del Espíritu Santo que son importantes, hermanos. Amén. Ya estoy a punto. Con esto termino. Primero de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no creas. ¿Qué dice? No creas. No creas a todo espíritu. No creas al que te está diciendo palabra. No creas al que te está diciendo. Escúchalo, sí, escúchalo por educación. A mí me han dicho muchas cosas y muchas de estas ni las recibo y las cancelo en el nombre del Señor. Y aquí sigo en el nombre de Cristo. Pastor, a mí me gusta, se va a morir el año que entra. Pues tú me dices que me voy el año que entra, pero yo me voy a morir hasta que Dios quiera. Y ya cuando pasan los años le digo, ¿cómo te quedó el ojo? Tirante y flojo. Porque a veces la gente te dice eso de su corazón. El Señor me mostró, el Señor me dijo que usted se iba a enfermar. El Señor me dijo que usted, por eso está tan delgado. Pues estoy delgado porque no me das de comer tú. Yo soy así, hermano. Cuando alguien me viene con esas cosas, yo primero veo si estás diezmando. Si ni estás diezmando, ni me digas nada. Pues si robas a Dios. ¿Para qué, pastor? ¿Para qué saca eso? Pues nomás para empezar. ¿Cómo no te ha revelado que tienes que diezmar? ¿Por qué no te profetizas que estás robando a Dios? Es que tenemos que ser claros, hermano. No sé si me están entendiendo, iglesia. Ya no les gustó esto, ¿verdad? Sí, hermano, porque hay que tener cuidado con esto. ¿Qué dice ahí? No creas a todo espíritu. Sí, si no dice, sino probar los espíritus. Hay que probarlo. Hermano, cuando una pieza te llega a ti, ¿tú qué haces? La pruebas, ¿no? Positivo, negativo, a ver, hay corriente, está pasando aquí, no, que la pieza está buena, mira, aquí está esto y lo otro. Tienes que probar que lo que te está diciendo sea congruente con la palabra. Recuerda, nunca las palabras van en contra de la Biblia. Probar los espíritus si son, porque muchos falsos profetas han salido, por el mundo. Hay que probar los espíritus, hay que discernir. Ahí entra el don de discernimiento de espíritu. Y viene y buenas noches. Amén. Hermano, ya se me está quedando viendo. Probar los espíritus si son de Dios. Los dones ayudan a la iglesia. Y hay que ser sensibles, humildes para Dios también. Y yo siempre digo, yo escucho, ¿verdad? Pero y cuando hay respeto, escucho nada más, pero yo en mi corazón. Y cuando es de Dios, digo, Señor, gracias, porque tú me hablas, porque tú me exhortas, porque tú me reprendes. Recuerden, las profecías son para exhortar, consolar y edificar. Y hay que tener el don de discernimiento, ¿de qué? De espíritu. Y yo le voy a dejar ahí porque el siguiente es el don de lenguas y no quiero hablar chino ahorita. Así que lo voy a dejar para la semana que viene, el don de lenguas, porque esa es otra cosa. ¿Sí estamos entendiendo esto? Porque hay muchos que no creen. ¿Ustedes creen en el bautismo del Espíritu Santo? Si no creen en eso, bueno, Dios los bendiga, pero yo sí creo en el bautismo del Espíritu Santo. Yo sí creo en el hablar en otras lenguas. Yo sí creo en que hay personas a las que Dios usa hablando lenguas también, porque el hablar en lenguas es orar en el Espíritu. El hablar, cuando tú oigas a un hermano que habla un lenguaje que tú no entiendes, él está orando en el Espíritu Santo a Dios. Amén.